Buscamos en nuestras Biblias Mateo capítulo 20, vamos a leer del versículo 1 al 16. Mateo capítulo 20, el versículo 1 al 16. Y dice la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, así: porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña, y habiendo convenido con los obreros en un denario al día, los envió a su viña. Saliendo cerca de la hora tercera del día, vino a otros que estaban en la plaza desocupados, y dijo: id también vosotros a mi viña, y os daré lo que sea justo. Y ellos fueron. Salió otra vez cerca de las horas sexta y novena, e hizo lo mismo. Y saliendo cerca de la hora undécima, halló a otros que estaban desocupados y le dijo: ¿por qué estáis aquí todo el día y desocupados? Y le dijeron: porque nadie nos ha contratado. Y él le dijo: id también vosotros a la viña y recibiréis lo que es justo. Buen Dios y Padre nuestro, que estás en los cielos y en todo lugar, Señor, bendice tu palabra, Señor. Sé tú quien habla en esta tarde a nosotros. Danos esa lección que tienes para nosotros. Que sea tu Espíritu Santo el que se mueva en este lugar, Señor. Que sea Él quien nos fortalezca en nuestro conocimiento y en nuestra forma de ser. Te lo pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. No hay duda, si nosotros vemos el contexto, el antecedente de lo que sucede en la parábola, no hay duda que quien dejó el camino abierto fue Pedro. Y es que Pedro hizo una pregunta hasta cierto punto inoportuna. Es natural, Pedro así era. Pedro había dicho al Señor minutos antes: ¿qué tendremos nosotros? Nosotros hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Y qué nos van a dar? Digo inapropiada porque preguntarle usted y yo eso a Dios, no lo veo que sea lo correcto, pero Él nos quiere enseñar en esta tarde y minutos después Él se dirige a ellos, porque toda la parábola, lo que está escrito, todo son palabras de nuestro Señor. Minutos después Él se dirige a ellos. Yo no sé si en los años que usted tiene de ser cristiano, en el tiempo que usted tiene de servir, usted ha tenido este tipo de preguntas para el Señor. Bueno, Señor, yo te he servido allí en capilla, he estado tantos años aguantando todos esos niños, ¿y qué me van a dar? ¿No? Todo el con niños que nos traes. Unos de alabanza, no. Yo te he estado cantando, ¿no? ¿Y qué me van a dar? Indudablemente que en el capítulo 19 Él les explicó, y lo vimos en el estudio anterior, ¿qué más podemos pedir? Se nos ha sacado de las tinieblas de la luz. ¿Qué más podemos pedir si nos ha dado la salvación de la vida eterna? Eso es más que suficiente. Pero bueno, el Señor creo que se quedó con algo ahí, porque al final Él les dice: miren, muchos serán los primeros, ¿no? Muchos primeros serán postreros, y los postreros serán primeros, dice.
Y seguidamente habla de la parábola. Esto me lleva también a otra reflexión, que el Señor no está allí, pero que nos la enseña. Dice el Señor en Mateo 9, 37 y 38 que la mies es mucha, pero que los obreros son pocos. Y eso se mantiene hasta el día de hoy. Si nosotros como iglesia, y pongamos las iglesitas que están alrededor de nosotros, o las iglesias que están alrededor de nosotros, y comparemos la población solo de Zacatecoluca, de la ciudad, no es cierto que los obreros somos pocos y la mía es mucha. O sea, hay un campo tan amplio donde nosotros debemos y podemos trabajar. El problema es que el campo está allí, pero no todos trabajamos. Pero el Señor en esta parábola que enseña, donde Él dice, mire, el reino de los cielos es similar a esto. Y comienza a detallarnos la parábola, a explicarla. La viña es un terreno donde se ha producido, digamos, la producción de la uva, la viña. Y cuando la producción de la uva es abundante y ya está en su punto, en la cual debe ser cosechada, o sea, cortada, recogida y hacer todo el proceso, ese proceso debe ser bastante ágil. No se le puede dar mucho tiempo, porque si no, se pierde parte de la cosecha. Y la preocupación que vemos en este hombre de familia que dice la Escritura es precisamente eso. Una preocupación porque no se pierda la cosecha. Y desde ese punto de vista es que él hace la ilustración. Puede ser que no sea la uva, puede ser que sean tomates, puede ser que sean aguacates, pero la ilustración a lo que nos lleva es a las almas. O sea, todo está listo. Y lo que se debe evitar es que esa cosecha se pierda. ¿Cuál? La de las uvas, la de los tomates, la de los aguacates, pero principalmente la de las almas, que es lo que nos quiere ilustrar. En el caso de la humanidad, hasta el día de hoy, la venida del Señor está cerca, hermano. Está cerca. Pero igual, urge de obreros que quieran venir a trabajar en la viña. Y que además, al venir, estos obreros sean discipulados para que se incorporen al trabajo de la viña. No únicamente que vengan, sino incorporarlos al trabajo, que es lo que vemos en esto. En el versículo 2 vamos a notar algo bien especial. Dice que salió por la mañana a contratar obreros para su viña y habiendo convenido con los obreros un denario al día los envió a su viña. Un denario era el equivalente al salario de un trabajador por un día. Y él los contrató por un día. Los llamó y los contrató. Es decir, iban a trabajar desde las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Y ellos convinieron con que así sería. Estuvieron de acuerdo que eso era su contrato. Pero sucede que en los versículos siguientes aparece que el señor de la viña, preocupado por la producción, preocupado porque eso no se perdiera,
Él sale y va y contrata a otros a las 9 de la mañana, que es la hora tercera del día. Vio a unos que estaban en la plaza desocupados y se dirigió a ellos y los contrató a las 9 de la mañana. Ilustración antes, y no sé si todavía, allí en el Parque Libertad, se ponían obreros, albañiles, fontaneros, electricistas, y uno salía a buscarles a ese lugar. Allí estaban ellos, desocupados. Desocupados no en el sentido de haraganería, desocupados en el sentido que nadie les daba ocupación, en ese sentido. Y las personas llegaban allí, no sé si todavía lo hacen, a contratarlos para llevarlos a cierto lugar a que hagan el trabajo. Similar a lo que hizo el señor de la viña. Eso fue lo que hizo. Pero en el versículo 5 parece que no eran suficientes los obreros. Y sale a las 12 del mediodía, que es la hora sexta, y a la hora novena, que son las 3 de la tarde. Y vuelve a incorporar a otros obreros para trabajar en la viña. A los primeros los contrató por un denario. A los siguientes, si usted lee detenidamente, les dijo: les voy a pagar lo justo. No dice que les va a pagar el denario, dice que les va a pagar lo justo. Pero hacen algo todavía que a veces no se entiende. Sale a las 5 de la tarde, a la hora 11, sale a buscar a otros, faltando una hora para que terminara el día. E igualmente los contratan. Y todavía les pregunta: ¿por qué ustedes están aquí? ¿Por qué están desocupados? Y él les dice, y ellos dijeron: porque nadie nos ha contratado. Ahora, si habláramos del Evangelio, si habláramos de la edad en esta primera parte, es probable, si ellos fueran a los que está llamando el Señor en todo momento, es probable que nadie les hubiera evangelizado. Nadie les había evangelizado. O que ellos habían dejado pasar tantas oportunidades que estaban allí desde muy temprano, pero no habían sido contratados. Lo mismo sucedió con los anteriores. Pero el señor de la viña llegó y el señor de la viña sí los contrató. Sí los mandó a trabajar a la viña. Hasta este punto, la parábola podría interpretarse también con las diferentes edades de cada uno de nosotros. Diferentes edades que manifiestan el tiempo en el cual nosotros somos llamados. Iniciemos con los de las 6 de la mañana. Diríamos que los de las 6 de la mañana son todos aquellos que han nacido en el Evangelio. Es decir, que desde niños han estado en el templo. Es probable que aquí haya varios de los que voy a referir. Y es probable porque acabamos de cumplir 22 años. Entonces hay quienes han nacido en el Evangelio, porque sus padres están en el Evangelio, ellos se mantienen en el Evangelio y están dentro del grupo de jóvenes que está trabajando en la obra. Ellos serían, en el caso bíblicamente, podemos poner un caso como el de Juan el Bautista. Recuerden que Juan el Bautista, desde que iba a nacer, cuando llegó María encinta, donde la mamá de él, los niños se reconocieron de vientre a vientre. Entonces, Juan el Bautista
Desde que nació, él ya estaba en la viña, estaba incorporado. Pero también pueden haber otros, como los de las 9 de la mañana, los de la hora tercera, que sean aquellos jóvenes que han venido a trabajar, que han venido y se han incorporado al pueblo de Dios. Y los de las 12 y 3 de la tarde, hora sexta, hora novena, aquellos jóvenes adultos y aquellos adultos jóvenes que se incorporaron. ¿Quiénes serían los de las 5 de la tarde? Indudablemente son aquellos que ya están en una edad avanzada. Indudablemente son aquellos que probablemente están a punto de morir. Esos serían los de la tercera edad. Podrían ser. Ahora, si lo vemos dentro de la parábola, identifíquese usted de cuáles es. Si es de los de las 6 de la mañana, si es de los de las 9, de las 12, de las 3 o de las 5 de la tarde. Ahí usted identifíquese en qué grupo está y cuándo llegó a los pies del Señor, que es el punto de la parábola. ¿Qué nos enseña? Lo que la parábola nos está enseñando es que siempre hay un lugar en la vida. Siempre hay un lugar en la vida. Siempre hay una esperanza mientras usted vive. Esa es la situación. Siempre tenemos esperanza mientras vivimos. Nos enseña también que la gracia de Dios es para todos, sin importar la edad. Resulta que cuando nosotros evangelizamos, los jóvenes dicen, ¿qué nos dicen? Es que yo estoy muy joven todavía. Tan joven y ya te metiste en eso, le dicen, ¿verdad? No, hombre, viví la vida. Imagínense, como que dice, anda, golpearte, ¿no? Después va a venir todo golpeado. Viví la vida. ¿Qué es vivir la vida? No. No importa la edad, y sin importar la edad, cuando el Señor de la vida nos llama, siempre podemos ser útiles en la vida. Aunque el tiempo ya es tarde para algunos, probablemente. Aunque el tiempo probablemente sea menor que el de los que nacieron en el Evangelio. Aunque el tiempo tal vez es menor que los que llegaron niños o jóvenes. Lo importante es que cuando se es llamado, se debe trabajar en la viña del Señor. Ese es el punto. Fíjense que es un poco triste a veces cuando llegamos de manera adulta al Señor, muy adulto. Porque a veces miramos en retrospectiva qué pudimos haber hecho en la obra del Señor. Porque a veces nosotros vemos el tiempo que perdimos allá, afuera. Todas esas energías, todas esas ideas, todo eso que nos gastamos. ¿Qué tal si eso lo hubiéramos usado en la obra del Señor? Nuestra vida sería probablemente diferente, porque como lo hemos visto en otros estudios, muchas veces llegamos al Señor y ya todos enfermos, todos arruinados, todos golpeados. Que no es lo que el Señor quiere. El Señor quisiera contratarnos desde las 6 de la mañana, pero algunos llegamos a las 9, otros a las 12, otros a las 3, y peor aún, algunos a las 5 de la tarde, raspadito. Pero lo que la parábola nos enseña es que no importa la edad a la cual nosotros hayamos llegado a la viña del Señor. Lo importante es que si llegamos, nos incorporemos y trabajemos en la viña del Señor. Eso es lo importante. ¿Por qué? Porque la mies es mucha y los obreros pocos. O sea
que seamos diligentes. No importa que usted vaya cuando está en lo último, bueno, por lo menos alcance a venir a barrerla, a limpiar el lugar. No importa, todo es importante en la viña del Señor. Y la cosecha debe recogerse antes de que se pierda. Pues Cristo viene pronto, hermanos. Y puede ser que no haya oportunidad. Por ejemplo, un caso. ¿A qué hora llegó el ladrón de la cruz? El ladrón que estaba a la par del Señor. ¿A qué hora llegó? A las 5:50 de la tarde llegó. Podían para las 6, pues. Ya para morirse, pues. Pero el Señor de la vida, ¿qué hizo? No, ya es tarde, pues ya no, ya ahorita, ya vamos a cerrar, esperando, ya, muy tarde en esto. ¿Qué hizo el Señor de la vida? Lo contrató y lo puso en su vida, sin importar lo que él había hecho, sin importar lo que él era. Algunos dicen, es que ese era el ladrón bueno y el otro el ladrón malo. Los dos eran ladrones. Ahí no hay tal. La diferencia es que el otro reconoció a Jesucristo como su Señor y el otro no, aún a punto de morirse. Y qué triste que muchos actúan de esa manera. Han pasado muchos años en su vida y han pasado negándose a ser contratados por el Señor de la vida. Y aún, ya en su muerte y en sus finales, no tiran la toalla. Han llegado a un extremo algunos, no, dicen yo mejor allá abajo con los vitros voy a estar. Allá con Celia Cruz y voy a decir azúcar. Y cuando llegan les dicen azufre. Pero así somos. Ahora veamos lo que pasó. Miren, sucedió algo interesante de los versículos 8 y 12. Esto es lo interesante. Que cuando llegó la noche, el señor de la viña le dijo a su mayordomo, llama a los obreros y págales el jornal. Pero hubo un detalle bien importante. Comienza a pagar, le dijo, desde los últimos hasta los primeros. Los últimos que llegaron, esos págales primero. Los que llegaron a las 3, págales después. Los que llegaron a las 12, págales también. Los que llegaron a las 9, págales también. Y los que llegaron desde las 6, eso me lo dejan por último. Y eso es lo interesante que vemos en esta parábola. Y empezó a pagar. Y allí hay una situación bien interesante porque al venir los que habían ido cerca de la hora undécima recibieron cada uno un denario. O sea, los de las 5 les pone un denario a cada uno. A los de las 3 les dio otro denario. Y así sucesivamente. Y cuando llegaron a los que estaban desde las 6 de la mañana, les dio un denario. Y los que estaban a las 6 de la mañana se quedan bien. Y solo esto nos va a dar. Si este acaba de entrar y le está dando, allí es donde empezó todo el niño. Y yo me pregunto, ¿qué hubiera sucedido si el Señor les paga los primeros? Les paga, no, su casa ni cuenta se hubieran dado, no pasaba. Eso es lo que hubiera sucedido. No se hubieran enterado. Pero en el camino del Señor hay algo bien importante que usted debe considerar. Dice el Señor en su palabra, tus pensamientos no son mis pensamientos, ni tus caminos son mis caminos. Y eso se llama la soberanía de Dios. Y aquí en la parábola está demostrado. El Señor de la viña siempre habló de pagar lo justo, ¿o no? Ustedes leen y dicen, pagaré lo justo.
Eso es lo que él dijo. Ahora bien, lo que es justo para Dios, que es lo que Él desea que nosotros entendamos, no es lo que es justo para nosotros. Y eso es lo triste. La justicia de Dios no es la justicia del hombre. La justicia del hombre es totalmente diferente. Y eso es lo que nosotros tenemos que trabajar. ¿Por qué? Porque nuestra justicia está basada en las obras. Nuestra justicia está basada en lo que hacemos. Nuestra justicia está basada en lo que creemos que alguien merece o cree lo que yo merezco. Nosotros decidimos qué merecemos o qué merece alguien. Esa es nuestra justicia. Y ahí está el error. Ahí está el error. ¿Por qué? Porque la justicia de Dios no se basa en las obras. Porque para Él, justificarnos, Él no lo hace por obras, lo hace por su gracia. Por eso es importante que no olvidemos el lema del aniversario. Crezcamos en gracia y en el conocimiento de Dios, para que podamos entender cómo es Dios. Y cómo Dios quiere que usted y yo seamos. Porque si somos justos de que nuestra manera de ser, muchos, si nosotros fuéramos Dios, muchos o la mayoría no alcanzarían la salvación. Porque diríamos, no se puede. Mientras que de acuerdo a la gracia de Dios, nosotros recibimos la salvación por misericordia. O sea que recibimos lo que no merecemos. ¿Por qué? Porque la paga del pecado es muerte. Mas la dádiva de Dios es salvación y vida eterna. Por gracia sois salvos. O sea, no por obras, para que nadie se gloríe. Eso es lo que dice la palabra. No hemos recibido lo que merecíamos. Merecíamos la muerte. Pero fuimos justificados por el sacrificio de Cristo. La salvación es por gracia, la salvación es por fe, la salvación es por misericordia y la salvación es por la soberanía de Dios. No porque alguien merezca la salvación. De acuerdo a nuestra justicia, de acuerdo a nuestra forma de pensar, ¿cuál es la paga? ¿Cuál es el bono? No, el santo. ¿Cuál es la paga para el adúltero? No puede ser. ¿Cuál es la paga para el malcriado? ¿Qué es lo que pensamos nosotros con el orgulloso, con el prepotente, con el que nos ofende? Así igual que los apóstoles de Jesús antes de recibir el Espíritu Santo. Señor, manda que caiga fuego y los consuma, como sucedió en Sodoma y Gomorra. ¿No es cierto que muchas veces nosotros hemos pensado así? Que el Señor haga justicia contigo, pero en adentro estamos pensando que el Señor te mande un rayo y te parta. Que yo he de ver la justicia de Dios, no me voy a morir sin ver lo que Dios hace. No, eso no es la justicia. Usted lo que está esperando, ver a su prójimo que le ofendió, que le hizo algo, en miseria, sufriendo por alguna enfermedad, o que la justicia humana se lo lleve. Eso es lo que usted está diciendo. Eso es lo que muchas veces nosotros pensamos. Esa no es nuestra justicia. Esa no es la justicia de Dios. De ninguna manera, esa no es. De acuerdo a los que estuvieron desde las 6 de la mañana, los demás debieron haber recibido menos. O a la inversa. Señor, si usted es que llegó tarde, que acaba de llegar, que toda su vida la desperdició, abandonado, y hoy viene en la tercera edad y recibió al Señor, y yo que estaba aquí
desde que era niño. A este no, porque le dan lo mismo. Entonces a mí me deberían de dar, no un denario, me deberían de dar como 12 denarios o 11 denarios. Me tocan a mí, pues sí. Pero esa es tu justicia. Pero tú ya recibiste tu recompensa. Tienes la salvación y la vida eterna, y este también la merece. Pero tú, por estar desde las 6 de la mañana hasta que Cristo venga, no te has golpeado como este que viene todo zarandeado, todo golpeado y acabadito. Este ya recibió su justo precio, de acuerdo al mundo. Y no viene todo diabético, colesterol alto, triglicéridos altos. ¿Y qué más quiere que le diga? Ya ni trabajar puede. Pero Dios en su misericordia, ¿qué hace? Le da lo justo. ¿Qué es lo justo? Lo justifica, lo limpia y lo levanta. Y le dice, ven. ¿Cuánto tiempo pasó? Pasaron muchos años. De eso estamos hablando, de lo que está hablando Pero ellos querían algo más. Y la salvación de Dios no es a medias. La salvación de Dios no la vamos ganando de acuerdo a nuestras obras. Eso es un evangelio equivocado. Usted es salvo desde el momento que recibe a Cristo como su personal y único Salvador. Usted es salvo desde el momento que nace de nuevo. Como le dijo a Nicodemo, te es necesario nacer de nuevo. Desde ese momento hay salvación y vida eterna. Hay justicia de Dios. No la vamos ganando porque se quedó a trabajar en Puno, que estuvo con los jóvenes un montón. No, nada que ver con eso. La salvación es para todos. Así que no nos engañemos. Somos salvos desde el momento que el Señor nos recibe en la vida. No es que vamos ganando la salvación. Cuidado, no actuemos como los obreros en los versículos 11 y 12. Veamos qué pasó. Y al recibirlo murmuraban contra el padre de familia. ¿Por qué tenían que murmurar? ¿Por qué muchas veces caemos nosotros en ese error de murmurar? En este caso, no habían convenido desde el principio del contrato que hicieron que iban a ganar un denario en el día, ¿no? Y entonces, ¿por qué tenían que murmurar? De ninguna manera tenían que hacerlo. Estos postreros han trabajado en una sola hora y les has hecho iguales a nosotros. Les has hecho iguales a nosotros. ¿Qué hemos soportado la carga del calor del día? Sí, es cierto, porque la justicia es la diferente. Para él no hay diferencia entre nosotros. Todos somos iguales ante la presencia del Señor. Eso es lo bello y lo maravilloso de la justicia de Dios. Pero ellos no lo habían entendido. Eso no lo entendieron. Y eso es lo que el Señor está cuestionando en este momento. ¿Por qué no lo han entendido? La verdad es que nosotros muchas veces criticamos y juzgamos a otros. Ponemos de manifiesto muchas veces lo que hacemos en la obra del Señor. Queremos hacer notar que lo que hacemos en comparación de otros. Yo hice más que este, o yo estuve más tiempo aquí que este otro. A veces estamos en esa situación, hermano. Y debemos entender que todo lo que nosotros hacemos es por amor al Señor, es por agradecimiento al Señor. O solo lo decimos del diente al labio cuando decimos es para la honra
para la gloria del Señor. No, sintamos que realmente es para la honra y para la gloria del Señor. Sintamos bien porque somos siervos suyos y lo que tenemos que hacer es lo hagamos, hermanos. Pero a veces ni siquiera lo que tenemos que hacer hacemos y estamos criticando lo que en la iglesia, lo que en el ministerio, lo que sucede en algún momento en la vida del Señor. Deje a los demás en paz, hermano. Ese no es nuestro trabajo. Ese es el trabajo del Señor, que es el dueño de la vida. Ese es el trabajo de Él. Nosotros, nuestro trabajo es hacer lo que nos manda Él en la vida. Deje de pensar porque alguien es más bendecido que otros, o que usted. Tiene que ser la sabiduría de Dios. Es un trato personal. Los tratos con Cristo son de manera personal. El Juan no iba detrás del Señor, iba detrás. Cuando él iba hablando con Pedro, iba abrazado, el Juan iba atrás. Y todavía Pedro le dice, ¿y qué de esto? ¿Por qué te viene? Mira, viene oyendo lo que no habla. ¿Y qué de esto? ¿Qué te importa? Le dijo. Si yo quiero que viva hasta que yo venga, hasta entonces va a vivir. Yo estoy hablando contigo, porque es personal, mi relación es personal con Dios. Y quiere que se lo confirme en los versículos 13 y 15. Él respondiendo dijo a uno de ellos, que ¿cuántos estaban murmurando? Varios, ¿no? Pero él agarró a uno porque el trato es personal. Y mire cómo le dice, de un solo, dijo, amigo, no te hago agravio, no conveniste conmigo únicamente un denario. ¿Qué es lo que había en estos muchachos? ¿Qué es lo que puede haber en nuestra congregación? ¿Qué es lo que puede haber en el pueblo de Dios en un momento determinado? ¿Y qué es lo que debemos nosotros de sanar? Había envidia. Había envidia. Y envidia es el deseo de hacer o de tener lo que otro tiene. Simple. Pero es que fulanito es buena ocasión, yo no fui. Eso es envidia. Es que fulanito le regalaron un vehículo y mejor que el que yo tengo. Eso es envidia, ¿no? ¿Y cómo surge? Al comparar lo que tenemos o lo que recibimos con lo que otro tiene, con lo que otro recibe. Eso es lo que pasa. La envidia se manifiesta en resentimiento, la envidia se manifiesta en ira, la envidia se manifiesta en tristeza, en inseguridad. El Proverbio 14:30 nos dice, la mente tranquila es vida para el cuerpo. Mire cómo dice el proverbio. La mente tranquila es vida para el cuerpo, pero la envidia corroe hasta los huesos. ¿Y qué debo hacer? Primero, no te compares con otro. Deje de andarse comparando, hermano. Deje de andar viendo otro. Excepto que se manifieste un deseo sano y puro de querer mejorar, pero por sus propios esfuerzos. Excepto. Aprenda a valorar lo que tiene. Porque usted está viendo, siempre está viendo lo que otro tiene, pero se olvida de que detrás de usted hay otros que no tienen lo que usted tiene. Deje de estar viendo, mejor valore lo que usted tiene, valorémoslo, porque Dios nos lo ha dado a mí, me lo ha dado a mí para que yo lo administre. Valoremos lo que tenemos. Alégrese por el bienestar de los demás. Alégrese, hermano. Un amigo verdadero eso hace. Cuando un amigo llega enojado por lo que usted tiene, ese no es su amigo. Porque un amigo de verdad, cuando ve que usted obtiene algo, una bendición,
que él no tiene, pero la ve en usted, se alegra como que si él la recibiera. Si alguien toma un trabajo mejor, uno va y lo felicita, pero que sea de corazón. No, que a veces va y lo felicita, pero este burro le dieron el trabajo, le ascendieron, y este es más burro que yo. A mí me lo deberían haber dado. Ese es el problema, que se está dando aquí y que nosotros debemos evitar. Trabajemos para nosotros, para el Señor y para nosotros. Dice la Escritura que todo lo que hagamos, lo hagamos como para el Señor. Entonces trabajemos para el Señor y no para los demás. Porque muchas veces nosotros estamos haciendo muchas cosas para que otros nos vean. Eso no es vida, hermano. No, gócese en los caminos del Señor. El Señor de la viña, en el versículo 15 nos reafirma. ¿Y cuál es el problema? Le dice. ¿No me es lícito hacer lo que yo quiero con lo mío? ¿O tienes envidia porque yo soy bueno? Ahí lo dejo claro. Ahí nos lo dejó claro. ¿Sabe qué es lo que está diciendo? Sí, yo te entiendo, pero tu actitud no es la buena. Tu actitud no es positiva. Tú sabes que yo soy bueno, dice el Señor de la vida. Y es con lo que nosotros debemos luchar. Tratar de llegar a ser como el Señor de la vida. Porque sí, verdaderamente, en nosotros hay maldad muchas veces. En nosotros tenemos que luchar con esos sentimientos negativos, con esas acciones negativas que en nada favorecen ni el camino del Señor, ni a nosotros mismos en nuestra salud. No nos favorece de ninguna manera eso. Y eso es lo que estaban haciendo estos. Nosotros debemos de luchar cada día contra todo aquello que nos afecta, porque tenemos una naturaleza pecaminosa. Por eso alimentemos la parte espiritual más que la carnal, para no tener las reacciones que estos tuvieran. Y reconozcamos que por la gracia de Dios tenemos la salvación y tenemos la vida eterna. Así que ahora, como él cierra diciendo, así que los primeros serán postreros y los postreros primeros, porque muchos son llamados, pero pocos son los escogidos. No nos importa en qué lugar, lo que nos importa es que hemos sido llamados para ser parte de la viña del Señor. Eso es lo más importante. Nos debe importar que aquellos que aún no están en la viña del Señor lleguen a la viña del Señor. No importa que ellos sean los primeros y nosotros seamos los postreros. Lo importante es que tenemos salvación eterna, que no se nos olvide. Padre, gracias te damos, Señor, por tu palabra, Señor. Porque tú nos enseñas, Señor, que debemos ser obreros de la viña. Que tú ya nos diste la recompensa, Señor. Que vamos a estar contigo, Señor, por toda una eternidad, Señor. Y que debemos luchar porque otros también vengan a ti, Señor. Y si en esta tarde hay alguien que aún no ha recibido a Cristo como su personal y único Salvador, este es un día bien importante. Este es el día en que usted puede tener la salvación de la eterna. ¿Y cómo haga? Levante su mano. Quiero orar con usted y por usted. No se vaya sin Cristo. No salga de aquí, de este lugar, sin recibir a Cristo y llevarlo también usted a su hogar, donde será bendecido. Si hay alguien acá que no ha recibido a Cristo en su corazón, este es el momento que puede hacer. ¿Habrá alguien que levante su mano en esta tarde? ¿Habrá alguien que levante su mano y reciba al Señor? Padre, todos los que estamos acá somos tus hijos. Mas si hubo alguien que dale una nueva oportunidad de salvación y de vida. En Cristo Jesús oramos. Amén.